Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares. También, déjame saber de dónde nos estás viendo. Gracias. Yo solía ser la chica de Carter Jones. Estuvimos juntos durante 3 años. Era guapo, rico, y sí, las cosas entre nosotros eran geniales cuando estábamos a solas. Siempre me trató bien y nunca me dejó pagar nada. Lo único que me pedía era evitar escenas de besos en mis trabajos como actriz. Por eso perdí buenos papeles, y la gente empezó a decir que solo fingía ser una chica decente. Pero la verdad, no me importaba lo que dijeran. Yo era el tipo de novia que sabía cuál era su lugar, que no causaba dramas y que siempre lo ponía a él primero. Jamás imaginé que la primera vez que cometiera un error, sería algo tan grave. Terminé abofeteando a la chica que Carter había amado en el pasado, esa a la que nunca pudo olvidar, y que justo había regresado a la ciudad. Todo comenzó cuando Carter me invitó a un banquete elegante. Normalmente evitaba ese tipo de eventos. Nunca encajé con la gente rica y arrogante. Quería decir que no, pero llevaba 3 meses sin ver a Carter porque había estado grabando fuera de la ciudad. Lo extrañaba tanto. Así que acepté. Y justo como temía, apenas llegué me topé con personas que no quería ver. Traté de evitarlas, pero me siguieron. Salí al jardín a tomar un poco de aire fresco, y fue entonces cuando aparecieron Madison G. y Brian Ason. Madison fue el amor de infancia de Carter. Su familia se había mudado al extranjero hace años, pero ahora había vuelto. ¿Y Brianna? Era mi peor enemiga. Pagó a personas para difamarme en internet y arruinar mi reputación. Ni siquiera sabía que ellas dos eran amigas. Estaba sentada tranquila en una banca, sin molestar a nadie. Entonces Brianna empezó a lanzar indirectas, fingiendo que solo hablaba casualmente. «No es esta la fiesta de compromiso del señor Scott», dijo. «¿Por qué dejan entrar a cualquiera?» Madison la miró y dijo, «¿No me trajiste aquí para hablar?» Brianna se rió, haciéndose la inocente. «No te enojes, Maddie. Está tan sofocante adentro. Solo queríamos un poco de aire. Ya que estamos aquí, pues platiquemos». Madison se recostó contra la fuente y se quedó callada, pero Brianna no paraba. «Entonces, Maddie, ¿por fin te vas a comprometer con Carter?» Madison respondió, «Casi, sí». Brianna sonrió con dulzura. «Eso es increíble. Ustedes son perfectos el uno para el otro, hermosos, exitosos. Algunas personas simplemente no saben cuándo hacerse a un lado y deberían aprender a irse con un poco de dignidad». Traté de ignorarla, pero no paraba. Y luego cruzó la línea. Algunas personas no solo son una broma. También sus familias están hechas un desastre. Como ese proyecto de construcción de hace un tiempo. Tanta gente perdió su empleo. Sinceramente, que el encargado se rompiera la pierna fue puro karma. Todo mi cuerpo se congeló. Ese encargado era mi papá. Sin pensarlo, caminé hacia ella y le di una bofetada. 2 veces. Brianna se quedó ahí, con la cara en la mano, en shock. «¿Estás loca?», gritó. La miré directo a los ojos y le dije, «Hablar a mis espaldas es una cosa. Pero venir a decir basura en mi cara. ¿De verdad creíste que no te iba a golpear?» Madison frunció el ceño y se metió. «Señorita Taylor, esta es la fiesta de compromiso del señor Scott. ¿Tiene idea de lo que acaba de hacer?». La miré fijamente. «Señorita G, si alguien insultara a sus padres así, ¿usted estaría tan tranquila? ¿De verdad pensaría primero en las consecuencias?». Ella no respondió. Pero Brianna no había terminado. Me jaló del cabello, y antes de darme cuenta, ya estábamos peleando de verdad. De alguna manera, Madison también terminó en medio. Cuando Carter y otros salieron corriendo, las 3 éramos un desastre total, gritando, con el cabello enredado, la ropa rasgada. Carter se acercó furioso, con una mirada helada, y me sacó de ahí de un tirón. Yo estaba hecha un desastre, el pelo desordenado, el vestido arruinado, mientras Madison todavía lucía casi perfecta. Lo miré, con el corazón latiendo a 1000. «¿Estás de su lado?», le pregunté. No dijo nada. Solo frunció el ceño. Eso fue todo.
Me quité el anillo y se lo lancé. Se acabó, le dije. Luego me di la vuelta y salí corriendo. Por suerte, un taxi acababa de llegar. Me subí de inmediato y le pedí al conductor que arrancara. Pero ya dentro del auto, no pude contenerme. Las lágrimas empezaron a caer. Había ido a ver a Carter justo después de terminar una grabación, emocionada, llena de amor, con ganas de pasar tiempo con él. Y ahora, me iba completamente rota. Todo por fin, defenderme. Ni siquiera tuve la oportunidad de defenderme. Me humillaron delante de todos, y Carter. Él no me defendió. En lugar de eso, se puso del lado de otra persona. Mi teléfono no paraba de sonar. Era Carter llamando. Contesté, pero no lo dejé hablar. Solo dije, la casa en South by Heights está a mi nombre. Tienes hasta esta semana para irte. Luego colgué y lo bloqueé de todo. Eso fue todo. Estaba harta. No regresé a la casa. Me registré en un hotel cualquiera. Después de darme una ducha y calmarme, todo empezó a caerme encima. ¿Qué acababa de hacer? En serio le había dicho a Carter Jones, el rico y poderoso Carter, que hiciera sus maletas y se fuera. ¿Quién hace eso? Supongo que por fin me había salido el carácter. Irónicamente, considerando lo nerviosa y callada que solía ser con él. La primera vez que conocí a Carter fue en una fiesta elegante. Mi agente me obligó a ir, diciendo que necesitaba hacer conexiones con directores e inversionistas importantes. En ese entonces, mi familia aún aparentaba estar bien. Al menos por fuera. Pero en realidad, todo se estaba desmoronando. La constructora de mi padre había sufrido un gran golpe. Él se rompió la pierna en una obra, y todos nuestros ahorros se fueron en pagar a los trabajadores. Estábamos ahogados en deudas. Mis padres no daban abasto. Yo quería ayudar, así que traté de entrar al mundo de la actuación. Pero me engañaron. Un cazatalentos turbio me hizo firmar un contrato horrible, prometiéndome un futuro que nunca llegó. No tenía apoyo, ni papeles reales, y encima me arrastraban a esas horribles cenas con inversionistas, solo para servir tragos y sonreír. Intenté fingir estar enferma para evitarlas, pero una noche, no tuve escapatoria. Entré a un salón privado y vi a varios hombres de mediana edad sentados alrededor de una mesa. Carter destacó de inmediato. Era diferente, tranquilo, limpio, seguro. Parecía que él tampoco pertenecía a ese lugar. Pero justo cuando entré, se levantó para irse. Entré en pánico y lo seguí. «Señor, ¿puedo ir con usted?», le pregunté. Era alto y me miró desde arriba con unos ojos serenos. «¿Por qué yo?», me dijo. Podría haber dicho cualquier cosa. Podría haberle dicho que parecía alguien seguro, o que los otros me daban miedo. Pero lo único que dije fue, «Eres el más guapo». Soltó una pequeña risa, claramente divertido. Me puse nerviosa y añadí rápido, «Pareces una buena persona». Esta vez sí se rió de verdad. «Entonces tienes muy mal juicio», respondió, y se fue. Antes de que pudiera hacer algo, mi agente me arrastró de nuevo al salón. Empezaron a presionarme para que bebiera. Una y otra vez. Uno de los hombres, un director gordo y grasiento, deslizó su mano por mi muslo. Me congelé. Traté de apartarlo y, sin querer, derramé un vaso. Me dio una bofetada, fuerte, y empezó a gritar que yo era una desagradecida. Luego me agarró de la ropa. Entré en pánico. Mis manos tocaron un pedazo de vidrio roto, y sin pensar, se lo clavé en la pierna. Por un segundo, pensé que todo había terminado, que iba a ir a la cárcel. Pero justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Carter estaba allí, bloqueando la entrada. Miró alrededor con calma. El mismo hombre que me gritaba hace un momento se quedó en silencio, demasiado asustado para decir una palabra. «Dijiste que querías venir conmigo», dijo Carter. «¿Entonces qué estás esperando?». Solté el vidrio y corrí hacia él. Me temblaban tanto las piernas que apenas podía mantenerme en pie. Carter no dijo una sola palabra. Simplemente me cargó y me sacó de allí. Me llevó a su casa, South by Heights.
Esa noche, me encerré en el baño. Ya me había duchado, pero aún tenía miedo de salir. Podía oír a Carter afuera, hablando por teléfono, solucionando todo. Cuando finalmente todo se calmó, me envolví en una toalla y salí lentamente. Carter estaba recostado en el sofá, con la camisa blanca medio desabotonada, dejando ver un poco del pecho. Dudé, pero me acerqué. No sé qué me pasó, pero dejé caer la toalla. Ni siquiera podía mirarlo, estaba demasiado avergonzada. Él se levantó despacio, recogió la toalla y me la volvió a envolver con suavidad. «Eres bastante valiente para ser tan joven», dijo en tono burlón. Me puse roja como un tomate. Y yo nunca he hecho esto. Ni siquiera sé cómo funciona. Él me levantó el mentón. «Mírame». Apreté la toalla con fuerza y obligué a mis ojos a encontrarse con los suyos. Su mirada era tranquila, pero vi una leve sonrisa en ella. No se estaba burlando de mí. Más bien, parecía que me veía tal como era, y no le molestaba. Carter era encantador y peligroso al mismo tiempo. Tenía esa confianza tranquila que podía hacerte sentir segura o completamente desestabilizarte. Me miró y me preguntó, ¿confías en mí tan fácilmente? ¿Y si soy peor que esos tipos en la sala? Entré en pánico y solté lo primero y más tonto que se me vino a la cabeza, claro que no. Las personas guapas siempre son amables. Él estalló en carcajadas, luego me atrajo hacia sí y me besó. Fue mi primer beso, y sentí que todo me daba vueltas. Sus labios eran suaves, juguetones, lentos, como si quisiera memorizar ese momento. Después se inclinó y me susurró, «Duerme». «¿Puedes dormir sola?». Asentí, todavía aturdida. Me miró con un tono un poco más serio. ¿Así tratas a las personas? Como una advertencia. Volví a entrar en pánico y lo abracé con fuerza. «No quiero dormir contigo abrazándome». Pareció conforme con esa respuesta. Me arropó en la cama y salió de la habitación para tomar una llamada. Aproximadamente media hora después, regresó y se acostó en silencio a mi lado. Durante los días siguientes, no paraba de revisar redes sociales y sitios de noticias, esperando que estallara algún escándalo horrible. Pero nunca salió nada. Una semana después, recibí la noticia de que mi contrato, ese que me tenía atrapada, había sido cancelado oficialmente. Carter se había encargado de todo. Y no solo eso, me consiguió una nueva representante y me firmó con una agencia de verdad, una que realmente creía en mí. En cuanto al director que intentó hacerme daño esa noche, desapareció de la industria como si nunca hubiera existido. Durante los siguientes 3 años, Carter me ayudó en todo. Me consiguió papeles que encajaban perfectamente conmigo. Nada demasiado llamativo, pero suficientes para ayudarme a crecer poco a poco. Pasé de ser una desconocida a convertirme en una actriz constante y reconocida. Las deudas de mi familia fueron saldadas, y mis padres incluso abrieron una pequeña tienda en casa. Sentía que por fin la vida iba tomando el rumbo correcto. Pero, en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Porque cuanto más tiempo pasaba a su lado, más me enamoraba de él. Se suponía que Carter solo sería mi patrocinador. Alguien que me ayudara a levantarme. Pero empecé a verlo como algo más. Ni siquiera sé cuándo comenzó. Simplemente pasó. Y quererlo era demasiado fácil. A la mañana siguiente, desperté y encontré mi teléfono lleno de llamadas perdidas, la mayoría de mi representante, Michelle. No tenía idea de lo que estaba pasando y la llamé de inmediato. En cuanto respondió, su voz explotó en el auricular. «Dios mío, por fin. Por fin contestas. ¿Tienes idea de lo que hiciste anoche? Es un desastre total». Me incorporé, aún medio dormida. «¿Qué pasó?». Mientras seguíamos hablando, abrí las tendencias en línea. El estómago se me cayó. El titular decía, «La pelea de Su, la tímida debe dejar la industria». Seguido por «Su se retira del espectáculo». Alguien había grabado la pelea entre Brianna y yo, y la publicó en internet. Pero el video había sido editado. Le quitaron el principio y el final. Solo mostraba los segundos en los que la abofeteaba. Cerré los ojos,
respiré profundo y le conté todo a Michelle. Lo que pasó en el jardín, mi ruptura con Carter. Necesitaba saber la verdad. Ya no tenía a nadie poderoso respaldándome. Michelle se quedó en silencio un largo rato, luego suspiró. Solo descansa. No mires nada en internet. Yo me encargo. Y colgó. Pero no pude evitarlo. Volví a ver el video. El ángulo era oculto, grabado a escondidas, alguien había planeado esto. Madison, que había estado parada justo ahí a nuestro lado, había sido completamente recortada. Solo aparecíamos Brianna y yo. Y por supuesto, Internet reaccionó de inmediato. Sui se ve tan agresiva. Con razón golpeó a alguien. Seguro piensa que nadie se atreve a enfrentarla. Obviamente tiene un sugar daddy. Sin talento, sin habilidades de actuación, ¿de qué otra forma consigue papeles? Dicen que solo era el reemplazo de la verdadera novia de un pez gordo. Ahora que volvió la original, la tiraron. No costaba mucho deducir que Brianna estaba detrás de esto. Lo estaba haciendo otra vez, torciendo la historia, poniendo a todos en mi contra. Pero, curiosamente, me sentía tranquila. Que dijeran lo que quisieran. Si quería quedarme en esta industria, tenía que ser fuerte. Mientras no arrastraran a mi familia, podía soportarlo todo. Y esos rumores de reemplazo eran pura basura. Cuando Carter y yo empezamos, él me trataba tan bien que hasta me ponía nerviosa. Una vez, después de recogerme de una cena, había bebido un poco de más. Me recosté sobre él y le pregunté, ¿te recuerdo a alguien que solías conocer? Él me rodeó con los brazos y me dio un pequeño golpecito en la frente con el dedo. ¿Te estás tomando demasiado en serio tus papeles de actriz ahora? ¿Como una suplente o algo así?, le pregunté, medio en broma. Él rió suavemente. ¿De verdad parezco el tipo de hombre que juega a eso? Me sentía un poco valiente, así que insistí, ¿hay otras mujeres? Volvió a reír. ¿Tengo pinta de andar jugando con varias a la vez? Su respuesta firme me hizo feliz, más de lo que quería admitir. Tal vez Carter no me amaba profundamente. Tal vez yo solo era algo nuevo y emocionante para él. O quizá, simplemente le daba pereza empezar de cero con otra persona. Pero fuera cual fuera la razón, al menos mientras estuvimos juntos, nunca me fue infiel. Y eso significaba algo para mí. Podía vivir con no ser su gran amor o su elección final. Pero no podía soportar perder todo mi amor propio. Las cosas empeoraron rápidamente cuando empezaron a salir muchas noticias malas sobre mí en internet. Un programa de variedades en el que iba a aparecer fue cancelado. Así que me quedé encerrada en la habitación del hotel, con miedo incluso de salir. La verdad, estaba aterrada por el odio. Hace 2 años interpreté a una villana en un drama. Era hermosa, inteligente y astuta, una auténtica manipuladora. La interpreté tan bien que la gente en línea decía que nadie más podría haberlo hecho mejor. Pero nunca imaginé que algunos fans confundieran a la actriz con el personaje. Cuando me lesioné la pierna, alguien aprovechó ese momento para hacerme daño aún más. Me lanzaron un nido de avispas, sí, avispas, con la intención de arruinarme la cara. Gracias a Dios Carter apareció justo a tiempo. Se quitó su chaqueta carísima, seguramente valía decenas de miles, y la usó para prender un fuego y espantar a las avispas. La chaqueta quedó arruinada, pero a él no le importó en absoluto. Negué con la cabeza. ¿Por qué estaba pensando en él otra vez? Tomé mi teléfono y revisé si tenía llamadas o mensajes perdidos. Nada de Carter. Solo algunos mensajes dulces de amigos tratando de animarme. Entonces recordé. Lo había bloqueado en todas partes. Frustrada, tiré el teléfono a un lado. Seamos realistas, si Carter realmente quisiera encontrarme, lo haría. Simplemente no quería. Esa verdad me golpeó fuerte. Me senté junto a la ventana, sintiéndome una completa tonta. Sabía que ya no había esperanza entre nosotros, pero aún así, en el fondo, seguía aferrándome a esa pequeña, tonta ilusión. Como que, tal vez, solo tal vez, le había gustado un poquito. Después de todo,
Una vez viajó toda la noche bajo una tormenta de nieve solo para pasar la víspera de Año Nuevo conmigo. Ese año, no fui a casa por las fiestas. Mi agenda de rodaje estaba llena, así que me quedé sola en South by Heights. Esa noche, estaba medio dormida cuando escuché la puerta de entrada abrirse. Me asusté, me senté en la cama y agarré una lámpara como si fuera un arma. Lentamente, me asomé. Allí estaba él, Carter, parado en la entrada, con la nieve aún pegada a su abrigo. Cuando vio la lámpara en mis manos, alzó una ceja y me lanzó esa sonrisa torcida tan suya. «¿Así recibes a alguien en Nochevieja?», bromeó. Me reí, solté la lámpara y corrí a sus brazos. Quería preguntarle por qué había venido. Pero en lugar de eso, sonreí y dije, «¿Así que viniste hasta aquí solo porque te extrañaba?». Me levantó, me llevó de vuelta a la habitación, y me susurró al oído, «Entonces mira bien. ¿Qué parte de mí extrañaste más?». Afuera hacía un frío que calaba los huesos. Pero dentro, el aire era cálido y suave. Más tarde, después de que se duchó, yo ya estaba quedándome dormida. En medio de esa niebla de sueño, sentí que deslizó algo bajo mi almohada, un sobre rojo, y me besó en la frente. «Feliz Año Nuevo, cariño», susurró. Fue mi primer año nuevo sin mis padres. Pero gracias a él, no me sentí sola. Terminé quedándome dentro del hotel por 3 días enteros. Estaba pensando en salir al fin, quizá ir de compras, tomar un poco de aire. Pero entonces Michelle me envió un mensaje, y enseguida cambié de idea. Los rumores sobre mí y Brianna seguían vivos, sin señales de apagarse. Y ahora se estaba difundiendo algo aún peor. El director al que una vez apuñalé en defensa propia había reaparecido, intentando destruirme otra vez. Salió en público diciendo que yo había tratado de acostarme con él para conseguir papeles, y que después me había aliado con un tipo rico para obtener favores. No mencionó nombres, solo afirmó que lo habían vetado de la industria por mi culpa. Para respaldar su historia, mostró unas supuestas pruebas. Pero era solo un revoltijo de verdades a medias y mentiras descaradas. Michelle estaba completamente estresada. Me dijo que el escándalo se estaba saliendo de control y que ya no podíamos solucionarlo con los métodos de siempre. «Cariño», dijo casi rogando, «¿no podrías hablar con el señor Carter? Baja un poco el orgullo. Para él, esto no es nada, con una sola llamada, todo desaparecería». Al principio no dije nada. Sentí el pecho apretado y la nariz empezaba a picarme, como si estuviera a punto de llorar. Ya había habido rumores antes, pero Carter siempre intervenía para callarlos. Me protegía antes de que las cosas empeoraran. Pero esta vez, el fuego solo se seguía extendiendo. «Ya no va a ayudarme», dije en voz baja. «Está a punto de comprometerse. Yo terminé lo nuestro. Probablemente justo como él quería». Michelle soltó un profundo suspiro. «Si no logramos darle la vuelta a esto, podrías quedarte sin trabajo por mucho tiempo». «Está bien», le respondí. «Publicaré algo más tarde. Que la gente crea lo que quiera. Ya estoy cansada de explicarme una y otra vez. Pero gracias, de verdad. También te arrastré a este desastre». Ella intentó consolarme, diciendo que aún haría todo lo posible, pero ambas sabíamos que esto iba a ser difícil. Después de la llamada, abrí el teléfono y revisé las noticias otra vez. Sentía como si todo Internet estuviera atacándome. Decían cosas como, ¿por qué esta actriz llena de escándalos no ha sido vetada aún? Y qué asco. Seguramente se colgó de algún millonario. No llegó hasta aquí por talento. Los comentarios seguían apareciendo, ¿dónde está ahora su sugar daddy? Probablemente la dejó. El que la patrocinaba estaba ciego. ¿No tenía él una novia de verdad? Ella era solo la otra. Espera. Tal vez ella fue la tercera en discordia desde el principio. Seguí leyendo, aunque dolía. Era como si me estuviera hundiendo en un mar de odio, y por más que tratara, no podía dejar de mirar. Incluso arrastraron a mi familia. Su padre seguro también es corrupto, de tal palo, tal astilla, escribió alguien. Algunas pocas personas intentaron defenderme, pero sus voces se perdían entre tanta negatividad.
Entré a Weibo y empecé a escribir con los dedos temblorosos: hola a todos, soy Sui Taylor. Lamento quitarles tiempo con asuntos personales, pero ya que todo se ha salido de control, quiero explicar algunas cosas. Primero, nunca hubo nada inapropiado entre el director Yang y yo. No lo seduje. Cuando empecé en esta industria, era joven y no sabía cómo funcionaban las cosas. Me engañaron para firmar un contrato horrible, y mi agente me obligaba a ir a fiestas con gente influyente. El director Yang intentó aprovecharse de mí. Logré escapar hiriéndolo en la pierna con una botella rota. Estaba dispuesta a ir a la cárcel si era necesario. Pero ni así se detuvo. Solo se enfocó en lastimar a otras chicas jóvenes. No sé cuántas lastimó, pero pude ayudar a 2 de ellas. No digo esto para que me tengan lástima. Solo quiero que sepan que existen depredadores como él, y que se esconden a plena vista. A las chicas que ayudé, no sientan que tienen que defenderme. Esta situación tan fea no vale la pena como para arrastrarlas otra vez. Segundo, si están enojados, desquiten su odio conmigo. Dejen a mi familia fuera. Ellos no han hecho nada. Y si igual van a seguir esparciendo odio, ojalá la vida se los regrese. Y por último, nunca he sido la otra de nadie. Nunca fui un reemplazo ni una opción de paso. Esa relación ya terminó. Gracias por leer. Mantuve la publicación corta. No incluí cada cosa horrible que había pasado, solo quería que la gente supiera la verdad. Apenas publiqué, apagué el teléfono, me recosté contra la ventana y cerré los ojos. No había hecho nada malo, pero aún así me sentía completamente agotada. Como si toda la energía se hubiera ido de mi cuerpo. Sin darme cuenta, me quedé dormida. En mi sueño, volví a la época en la que mi carrera apenas comenzaba a despegar. Michelle me había conseguido un papel secundario en una gran película. No era un rol muy grande, pero el público lo adoró. Ese papel me llevó a aparecer en un programa de variedades, luego en algunos comerciales. Finalmente, todo empezaba a ir bien. Una noche, asistí a una cena con inversionistas. Mientras pasaba por una de las salas privadas, vi un rostro que reconocí al instante: el director Yang. Ya no dirigía, se había convertido en productor y hasta había cambiado de nombre. Esa noche, mientras volvía del baño, una chica joven salió tambaleándose de su sala. Su cabello estaba despeinado, y su ropa arrugada como si la hubieran agarrado o empujado. Se veía asustada y confundida. Sin pensarlo, la jalé detrás de mí y me paré frente a ella, sosteniendo mi teléfono frente a la puerta como si fuera un arma. La otra chica, susurró temblando. Todavía está adentro. Logré sacar a ambas chicas de esa habitación sanas y salvas. El director Yang no se atrevió a tocarme, sabía que estaba bajo la protección de Carter. Pero aún así, en el fondo sabía que hacer algo así podía traerle problemas a Carter. Si algún día decidía alejarse de mí, yo quedaría completamente expuesta. Pero en ese momento, no me importó. No tenía tiempo de pensar en los riesgos. Tal vez, si hubiese sido otra persona en mi lugar, simplemente se habría hecho la vista gorda. Pero yo no pude. En cuanto vi lo que estaba ocurriendo, supe que tenía que intervenir. Si me hubiera dado la vuelta y fingido que no vi nada, no podría vivir conmigo misma. Después de esa noche, ambas chicas desaparecieron del mundo del espectáculo. Más tarde, le conté todo a Carter. Me preparé, pensando que se enojaría conmigo por ser tan impulsiva. Pero en vez de eso, simplemente me dio una pequeña sonrisa y dijo: «Por fin muestras un poco de fuego, ¿eh?». Luego me advirtió suavemente: «La próxima vez, no vayas sola. Hasta un perro acorralado muerde». Estaba asustada, sí, pero en el fondo sentí algo de orgullo. Esa pequeña chispa de valentía que tuve vino de él. Cuando empecé a actuar, no tenía nada. Ni fama, ni contactos, y casi nadie sabía de mi relación con Carter. Así que, en los rodajes, la gente me trataba como si fuera invisible. Me empujaban, me insultaban, me veían como una novata inútil. Me repetía que no debía defenderme, que las palabras no me iban a matar. Y entonces, un día, Carter apareció de sorpresa en el set. Escuchó a alguien hablando mal de mí. Su rostro se ensombreció,
llamó al tipo y le dijo con toda calma, anda, dilo en su cara. Me quedé paralizada, sin saber qué decir. Carter me miró y me dio la primera línea. A partir de ahí, no me detuve, solté toda la rabia que había guardado por tanto tiempo. Cuanto más hablaba, más me encendía. Carter terminó sacándome de ahí con una risa, como si estuviera disfrutando el espectáculo. No puedes seguir guardándote todo, me dijo. Si alguien te lastima y no puedes defenderte, dímelo. Me encargaré de que nunca tengas que soportarlo sola. Esa versión de Carter, tranquilo, fuerte, con esa mirada llena de confianza silenciosa, rompió algo dentro de mí. Y por esa grieta, mi amor por él se desbordó como el agua, rápido, y demasiado para poder contenerlo. Estaba perdida en esos recuerdos cuando la llamada de Michelle me despertó. Tenía las mejillas húmedas, había llorado mientras dormía. Me limpié la cara y contesté. En cuanto respondí, Michelle casi gritaba. Su voz estaba llena de emoción. Cariño. Mi niña. ¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar? Creo que has malinterpretado todo sobre Carter. Todavía estaba medio dormida. ¿De qué hablas? ¿No has visto internet? Anda, mira ya. Carter les respondió a todos los haters. Casi me muero viéndolo. Fue épico. Si te pide matrimonio, te lo ruego, di que sí. Por favor. Que el universo los una para siempre. Antes de que pudiera decir algo más, colgó. Atónita, abrí Weibo. La página de tendencias había cambiado por completo. Carter Jones, el patrocinador. El señor. Carter les responde a los haters. Carter, no la ames tanto. Y entonces vi mi publicación, esa donde traté de explicar todo. Y justo arriba, había un comentario de él. Verificado. Desde la cuenta oficial de Carter, con el nombre del grupo Carter. Así que tienes tiempo para escribir tus ensayitos, pero no para desbloquearme. Terminamos, ¿sí? Muy impresionante. Lo leí una vez. Y otra. Casi podía ver su cara mientras lo escribía, mandíbula apretada, ceño fruncido. Estaba enojado. Muy enojado. Seguí leyendo. Carter había estado peleando con los trolls en los comentarios. Y estaba ganando. Alguien comentó con burla, ella es una coqueta, y encima bloqueó a Carter. ¿Quién se cree que es? Carter respondió, ¿por qué iba a bloquearte? Ah, cierto, solo está celoso. Otro troll escribió, ella seduce a la gente y luego culpa a otros para escalar. ¿Ya se miró al espejo? Carter contestó sin dudar, genial. Primero veamos cómo te ves tú. Incluso los rumores de que le pegué a Brianna o de que conseguí papeles con favores sucios, no evitó ninguno. Sí, le pegó. Yo se lo pedí. ¿Algún problema? Vengan a decírmelo. Ella solo fue un ligue. ¿Crees que me casaría contigo? Internet explotó. La gente no podía creer lo directo que estaba haciendo. Algunos pensaban que era todo falso, una especie de truco publicitario. Hasta alguien bromeó, ¿qué es esto? ¿Un giro de telenovela? No puede ser que Carter sea tan protector. Pero yo lo sabía. Esto no era actuado. Ese era él. Todo fuego, furia y amor. Carter respondió, ven a la Torre Greenwind. Solo di tu nombre en la recepción. Hablaremos en mi oficina. Y así, todo se quedó en silencio. Los trolls dejaron de hablar. Internet se quedó completamente callado. Nadie tuvo el valor de decir una sola palabra más. Y entonces, ¡boom! Una ola de fans emocionados estalló en línea, celebrando como si fuera Año Nuevo. El señor Carter está defendiendo a su chica. Es demasiado. Me voy a morir de la emoción. ¿Alguien que aún se reía de Sui? Ya no. Totalmente destruido. Carter, llévame a mí en su lugar. ¿Quién se atreve a insultar a tu esposa ahora? Imaginen a sus bebés,
Esos genes deberían ser ilegales. No pude evitar sonreír, aunque no era mi intención. Justo en ese momento, apareció una nueva notificación en mi teléfono. Abre la puerta. Me quedé helada. Solté el teléfono del susto y corrí al mirilla. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Y ahí estaba, Carter. Justo afuera de mi puerta. Se veía cansado, pero seguía ridículamente guapo, con ese rostro sereno y frío de siempre. Abrí la puerta, y solo con verlo, mis ojos se llenaron de lágrimas. Quise decir algo, pero no me salió nada, solo lágrimas. Me quedé ahí, parpadeando rápido, tratando de ver a través del llanto. Él dudó un momento, luego lentamente alzó la mano y me limpió las lágrimas. Su toque era suave, aunque su voz no lo fue. Ya estás llorando y ni siquiera he dicho una palabra. ¿Qué? ¿Ahora vas a manipularme con tus lágrimas? Has mejorado bastante en el chantaje emocional. Antes de que pudiera responder, me tomó del brazo y me llevó adentro, haciéndome sentar en el sofá. Yo no podía dejar de mirarlo de reojo, el corazón latiéndome como loco, aunque mi voz salió con filo. ¿Qué haces aquí?, le pregunté. Se quitó la chaqueta del traje y empezó a arremangarse. Vamos a empezar por la parte en la que crees que estuve del lado de otra persona. Eso me hizo enojar de nuevo. Me alejé un poco en el sofá y murmuré, si lo estuviste. ¿De qué sirve hablar ahora? Él soltó una risa fría. ¿Tomé partido? ¿Desde cuándo no estoy de tu lado? Estabas en medio de una pelea, Sui. Brianne estaba a 2 segundos de arrancarte la cara con esas uñas postizas. Si no te hubiera sacado de ahí, tu cara habría terminado hecha un desastre. Y yo sé lo dramática que te pones con solo encontrar un granito. Si te hubieras rasguñado, llorarías lo suficiente para inundar una ciudad entera. Me congelé. No esperaba que esa fuera su razón. Me sentí algo tonta por haberlo acusado, pero no quería dar mi brazo a torcer. Entonces, ¿por qué no dijiste eso en su momento?, pregunté. Carter bufó. ¿No lo dije o tú no quisiste escuchar? Corrí detrás de ti y ya te habías ido. Es curioso cómo no corres tan rápido cuando vienes a verme, pero cuando estás enojada, desapareces como humo. Se inclinó un poco más, mirándome fijamente. Y después de todo eso, me echaste de casa. Sui, nunca había visto a alguien que expulsara a su sugar daddy justo en medio de una pelea. Sus palabras me hicieron dudar, pero traté de mantenerme firme. Entonces, ¿por qué no viniste a buscarme estos días? Solté de golpe. Me estaban destrozando en redes y tú no hiciste nada. ¿No estabas muy ocupado planeando tu compromiso? ¿Qué haces aquí ahora? No voy a ser la amante de nadie. De pronto, Carter me agarró del mentón y me acercó a él. Sus ojos estaban llenos de tormenta. ¿Quién te dijo que me voy a comprometer?, dijo con voz baja. ¿Mi apoyo no fue suficiente para ti? ¿Mis regalos no te bastaron? ¿De verdad piensas que cambiaría el matrimonio por un trato de negocios? ¿Eso es lo que piensas de mí? Eso dice todo el mundo, le respondí. Tú siempre los escuchas. A todos los demás. Menos a mí. Él gruñó por lo bajo. ¿Qué, ahora quieres pelear? Me zafé de su agarre. Entonces dime, ¿dónde estuviste todo este tiempo? Me miró, esta vez más serio. Estuve en Estados Unidos por negocios. Uno de nuestros proyectos fracasó y tuve que ir a solucionarlo. Al principio no intervine porque quería que el director Yang y los demás hablaran todo para poder atraparlos a todos juntos. Y también tenía seguridad vigilando tu hotel, por si algún troll se acercaba. No te estaba ignorando, Sui. Te estaba protegiendo. ¿Qué más quieres saber? Pregúntamelo ahora. Por fin, me armé de valor y le hice la pregunta que llevaba guardada muy dentro de mí. ¿Alguna vez vas a casarte conmigo?, pregunté en voz baja. ¿O solo pensabas tenerme como un pajarito bonito en una jaula para siempre? Carter se quedó en silencio. Y en ese instante, sentí que el corazón se me caía al suelo. Finalmente habló. ¿De verdad esas dos cosas se anulan entre sí?
dijo con calma. Siempre has tenido elección. Quédate si quieres, vete si quieres. ¿Alguna vez he intentado controlarte? Bajé la mirada, mi voz apenas era un susurro. Pero nunca usaste los anillos que elegí. Sin decir nada, Carter tomó su chaqueta del sofá. Del bolsillo interior sacó los anillos, el mismo par que compré hace meses. No eran caros, solo unas bandas sencillas hechas a mano, que encontré en un pequeño puesto callejero durante un viaje a Cannes. Una anciana me los vendió, y me encantaron por lo únicos que eran. Los compré por impulso. Desde entonces, siempre usé el mío cuando estaba con él. Pero él, nunca. Nunca lo usé, dijo con suavidad, porque tú no querías que fuéramos públicos. Y este anillo, es demasiado especial para esconderlo. Así que lo llevé conmigo. Aquí. Siempre. Dio un paso hacia mí, mirándome fijamente. Había algo intenso en su mirada, como si estuviera serio, tal vez incluso vulnerable. No estaba seguro de si tú realmente querías casarte, dijo. Por eso te llevé a esa fiesta de compromiso. Quería ver cómo reaccionabas. Si no estás lista, podemos esperar 1, 2 años, lo que sea. Pero tú. Hizo una pausa y bajó la voz. Tú te guardas todo hasta que explotas. Con los demás eres calmada y educada, pero conmigo. Arañas y muerdes como una gata salvaje. Solo sabes herir a los que más cerca tienes. Lo miré directo a los ojos, esos ojos profundos que ardían entre calidez y fuego. Me rodeó con sus brazos y acarició mi espalda suavemente. Ya no peleemos, ¿sí? Susurró. Solo. Pórtate bien. Me rendí en sus brazos, soltando un suspiro suave. Ya no sabía ni lo que sentía. Solo me di cuenta de una cosa, un poco tarde, después de tantos años siendo tan amada, me volví mimada. Y ahora, solo la idea de que tal vez no me eligiera. Era insoportable. Me había vuelto adicta a ser su favorita. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Michelle. El programa que iba a grabar volvía a estar en marcha, y no solo eso, también llegaron varias nuevas ofertas de patrocinio. Por curiosidad, revisé las tendencias en redes. Casi todo giraba en torno al famoso momento del abre la puerta. Nuestro equipo de PR había trabajado rápido, convirtiendo el escándalo en una historia de amor entre Carter y yo. ¿El drama anterior? Aún sin comunicado oficial. Probablemente esperaban el momento justo para responder. Más tarde ese día, Carter y yo salimos en público tomados de la mano. Antes manteníamos nuestra relación en secreto, evitábamos las cámaras, jamás nos tomábamos de la mano frente a otros. Pero ahora, esconderlo parecía inútil. La gente nos veía. Algunos incluso tomaban fotos. Pero nadie se mostró molesto ni frío. De hecho, la mayoría parecía feliz por nosotros. Carter no dijo nada sobre la atención, y pensé que tal vez, solo tal vez, lo de los últimos días por fin había quedado atrás. Pero en cuanto entramos a la casa, el corazón se me detuvo. Todo lo suyo, desaparecido. Su ropa, relojes, zapatos, rasuradora, hasta su cepillo de dientes. Nada. Al principio pensé que nos habían robado. Pero lo más raro. Mis cosas estaban intactas. Ni una sola movida. Me quedé ahí parada, congelada, tratando de entender qué había pasado. ¿Por qué un ladrón solo se llevaría lo de Carter? Fue entonces cuando él soltó una risa seca y amarga. Tú me dijiste que tenía una semana para mudarme, ¿recuerdas? Dijo. Solo seguí tus órdenes. Pensé que si no movía mis cosas, un día volvería y encontraría todo tirado en el jardín. No lo dijo con enojo. Pero dolió como una bofetada. Tenía razón. Yo no pagaba renta. Mi nombre no estaba en nada. Esa enorme y hermosa villa no era mía. Y en cuanto lo alejé, tuvo todas las razones para irse. Y lo peor fue entender la verdad, él se fue solo para probarme. Para ver si le pediría que regresara. No tenía argumentos. Ni excusas.
Le tiré suavemente de la manga y susurré, vuelve a casa. Para la tarde, todas sus cosas estaban de nuevo en su lugar. Incluso pasé horas organizando sus corbatas por color, como una asistente leal tratando de recuperar el corazón de su jefe. Carter volvió al trabajo, y yo me quedé viendo maratones de episodios antiguos del programa que grabaría pronto. No esperaba saber nada de Madison, pero entonces recibí una llamada sorpresa. Quería invitarme a cenar. Y con todo lo que había pasado en internet, incluso vino hasta South by East a recogerme personalmente. Sinceramente, me sentí un poco halagada cuando Madison me invitó a salir. Pero a Carter no le hizo mucha gracia. Ten cuidado, me advirtió. Ya has tenido acosadores antes. Su preocupación fue repentina y un poco intensa. Había estado actuando de forma tan diferente últimamente que ya no sabía qué estaba pensando realmente. Me quedé callada y esperé. Luego, cuando por fin nos sentamos en el restaurante, Madison levantó su copa y me miró directamente. Señorita Sui, dijo, solía creer ciertos rumores y me hice una idea equivocada de ti. Tal vez te causé problemas o dolor. Esta noche quiero disculparme sinceramente. Sus palabras me tomaron por sorpresa. No esperaba eso para nada. Así que todo esto era porque alguien había estado hablando mal de mí. Con razón Madison me trataba así antes, le habían llenado la cabeza de mentiras desde el principio. Pero no soy del tipo de persona que guarda rencor solo por amargura. Así que levanté mi copa, la choqué con la suya, y lo dejé pasar. Mientras seguíamos conversando durante la cena, me di cuenta de que Madison en realidad era bastante fácil de tratar. Era abierta, honesta y sorprendentemente sencilla. Nos llevamos mejor de lo que imaginé. Finalmente le pregunté qué había cambiado, porque de repente me veía de otra manera. Ella sonrió y dijo que últimamente había estado leyendo comentarios en internet. Muchos eran claramente falsos y malintencionados, completamente inventados. Especialmente los que decían que a Carter le gustaba solo porque le recordaba a otra persona. Madison incluso se rió de eso. Entonces me contó algo que yo no sabía. Había crecido con Carter y los hermanos Son, Noah y Lucas. Sus familias eran cercanas, y ella y Carter solo eran amigos de la infancia, nada romántico. Claro, sus padres alguna vez esperaron que se casaran, pero Madison nunca se enamoró. Estaba más enfocada en su carrera. El matrimonio no le importaba mucho, a menos que le ayudara profesionalmente. Y en ese entonces, asumía que Carter pensaba igual. Pero cuando se dio cuenta de que él no estaba interesado en un matrimonio por conveniencia o política, abandonó la idea sin pensarlo 2 veces. Después, cuando visitó el set de nuestra grabación, vio a la otra chica, actuando como una diva. Mientras tanto, el equipo hablaba bien de mí. Decían que era cálida, amable y fácil de trabajar. Fue entonces cuando Madison empezó a pensar que quizás se había equivocado desde el principio. Me conmovió de verdad. Me recordó algo importante, la bondad real siempre regresa de alguna forma. Después de la cena, Madison estaba a punto de llamar a un chofer, pero justo al salir nos topamos con Carter y los hermanos Son, Noah y Lucas. También acababan de cenar. Aproveché la oportunidad para disculparme con Noah por el drama en su fiesta de compromiso. Lamento lo que pasó. Esa pelea no debió ocurrir, le dije. Él me dio un leve asentimiento. Está bien. No te preocupes. Después de unas palabras, se fue. Lucas, en cambio, se quedó, y nos invitó a todos a su bar a tomar algo. Pero durante todo ese tiempo, sus ojos no se apartaron de Madison. Lo noté de inmediato. Había algo raro entre esos dos. Así que hablé rápido, Madison ya ha tomado unas copas. Tal vez no debería ir. Le llamaré un chofer. Pero Lucas se adelantó de inmediato. Yo la llevaré. No me metí en lo que fuera que estaba pasando entre ellos. Solo tomé a Carter del brazo y lo jalé conmigo. En el camino de regreso, me incliné hacia él y le pregunté, ¿está pasando algo entre esos dos? Carter se rió mientras jugaba con mis dedos. ¿Puedes concentrarte en mí por una vez? Que ellos resuelvan su drama. Lo miré. ¿Nunca te cansas de mí? Guardó silencio por un segundo.
Luego subió el divisor del asiento trasero, me atrajo hacia sus brazos, y susurró en voz baja y provocadora: la que siempre se cansa de mí eres tú, amor. Nunca aprendes, ¿verdad? Rodeé su cuello con los brazos, sonriendo. No estoy cansada de ti. Ni ahora, ni nunca. No dijo nada más. Solo soltó una risa suave, de esas que derriten el corazón. Pero más tarde esa noche, cuando llegamos a casa, terminé llorando desconsoladamente en la habitación. 3 días después, el equipo de Relaciones Públicas emitió un comunicado oficial. Cada uno de los rumores y acusaciones en mi contra fue desmentido, uno por uno, con pruebas sólidas. Sin espacio para dudas. ¿Y la verdadera villana en todo esto? Salieron a la luz todo tipo de secretos oscuros. No solo había estado acostándose con hombres ricos o colaborando con el director Yang. También estaba metiendo a chicas jóvenes de familias pobres en el mismo mundo turbio en el que ella se movía. La evidencia estaba toda allí, organizada, detallada, irrefutable. Esta vez, no habría redención para ella. Finalmente vi el video completo y sin editar de la pelea, y por primera vez entendí lo que realmente había pasado. Madison quedó justo en medio del caos, y sinceramente, nunca me había dado cuenta de lo desafortunada que fue. En el video se veía claramente cómo alguien la jalaba y la metía en el alboroto. Incluso recibió algunas bofetadas que iban dirigidas a mí. No pude evitar reír, incluso mientras le escribía por WeChat para disculparme. Seguía sonriendo mientras tecleaba. Todo en Weibo había dado un giro total. Gente que antes me insultaba, ahora me pedía disculpas. Los chismes en línea giraban como un tornado, pero honestamente, ya ni me importaba. Estaba cansada de todo. Entonces, mientras seguía deslizando el dedo en la pantalla, vi una foto. Me dejó helada. En la imagen, yo estaba suspendida en el aire con cables durante una escena de acción, vestida con un disfraz delgado y vaporoso. Carter estaba a un lado, sosteniendo un gran abrigo acolchado, observándome. Su rostro se veía tan suave y tierno. La foto estaba algo borrosa, claramente era vieja, pero aún así se sentía la emoción. Me veía tan joven. El pie de foto decía: estoy llorando. Carter ha estado enamorado de ella desde hace 2 años. En cuanto la vi, recordé perfectamente cuándo se tomó. Fue más o menos 6 meses después de haber empezado mi carrera. Estábamos filmando una escena al aire libre en un clima helado. Hacía tanto frío que sentía que los dedos se me caerían. Tenía que usar ese disfraz tan ligero, y usaban ventiladores enormes para hacer que se viera todo mágico. Después de unos días así, me enfermé gravemente. Tenía fiebre alta y me sentía totalmente desconectada. Medio inconsciente, llamé a Carter. Ni siquiera recuerdo qué le dije, pero él apareció esa misma noche. Al día siguiente no tenía escenas, así que él se quedó conmigo en el hotel, cuidándome todo el día. Cuando ya me sentí un poco mejor, tuve que volver a grabar, especialmente las escenas exteriores. Aún era nueva en todo esto y no quería retrasar el rodaje. Carter no decía mucho. Simplemente estaba ahí, cada día, sosteniendo mi gran abrigo. En cuanto terminábamos una toma, me lo ponía encima y me abrazaba para mantenerme caliente. Así se quedó por 3 días enteros, hasta que terminé de filmar todo al aire libre. Luego, sin decir nada más, se fue en silencio. Ese invierno fue helado. Pero lo único que recuerdo es el calor seco de su abrazo. Me quedé viendo esa foto, sonriendo como una tonta, y la guardé en silencio en mi celular. Con el tiempo, el escándalo se fue calmando. Poco a poco todo volvió a la normalidad. El trabajo empezó a retomar ritmo. Mi siguiente proyecto era aparecer en un popular programa de variedades al aire libre. Estaba en la sala de maquillaje preparándome cuando de repente, ¡bam!, se activó la alarma de incendio. Empezó a entrar humo, la gente gritaba, y todo se volvió un caos. Mientras intentaba entender qué estaba pasando, alguien me agarró del brazo y me jaló hacia una pequeña sala de almacenamiento. Era una mujer. Llevaba la capucha puesta, ocultando gran parte de su rostro. Su piel se veía pálida, y tenía un moretón en la comisura de la boca. Mi corazón dio un brinco, pero rápidamente verifiqué, no tenía nada peligroso. No parecía querer hacerme daño.
Solo quería hablar. Te sientes orgullosa, ¿verdad, Sui? Dijo con amargura. Tu carrera, tu fama, tu novio, todo te está saliendo perfecto. Se paró frente a la puerta, bloqueando la única salida. Vi una caja de cartón al otro lado de la sala y me recargué en ella, tratando de mantener la calma. No hay nada de qué sentirse orgullosa, le respondí. Esto es solo la vida. Solo trabajo. No es tan perfecto como crees. Me miró por un momento, y de repente empezó a reír. Pero su risa se convirtió en llanto casi al instante. Seguramente ni siquiera te acuerdas de mí, ¿verdad? Preguntó con la voz quebrada. Estábamos en el mismo grupo. Las chicas que mandaron esa noche a servir copas. Pero Carter te eligió a ti y se fue contigo. Yo me quedé en esa habitación, para siempre. Sentí un nudo en el pecho. A veces, en las noches, me preguntaba, si Carter no me hubiera escogido, ¿mi vida habría sido completamente diferente también? Ella me miró directo a los ojos, con la voz temblorosa. ¿Sabes cuánta envidia sentí? Tú lo tuviste todo. ¿Y yo? Solo quería ganar algo de dinero para pagar el tratamiento de mi hermanito. No supe qué decir. Me quedé ahí, congelada. Sinceramente, ni siquiera recuerdo cuántas chicas había esa noche en esa sala. Todo sucedió tan rápido. No pude ver bien a nadie. Suavemente, la miré y le pregunté, ¿y tu hermano? ¿Cómo está ahora? Levantó la barbilla, se secó las lágrimas con fuerza y dijo, está muerto. Murió antes de que pudiera hacer algo por él. Me giré hacia la pequeña ventana del cuarto de almacenamiento y solté un suspiro largo y tembloroso. Supongo que simplemente tuve más suerte que tú, murmuré en voz baja. Si no hubiera conocido a Carter, dije en voz baja, no creo que me hubiera ido mejor que a ti. Honestamente, puede que ni siquiera estuviera aquí hoy como actriz. La miré, y cada palabra la decía de corazón. Pero hay algo de lo que estoy completamente segura, añadí. Aunque me hayan arrastrado tan profundo a este desastre que ya no pueda salir. Jamás arrastraría a alguien más conmigo. Ella no respondió de inmediato. Solo se quedó ahí, en silencio. Tal vez pensaba en todas aquellas chicas que una vez llevó a esa habitación oscura. Esas que nunca lograron salir. De las que nadie habla. Tú no lo entiendes, murmuró al fin. Si no hubiera hecho lo que hice en ese entonces, habría terminado casada con alguien a quien no amaba. ¿Quién sabe qué clase de vida estaría viviendo ahora? No respondí. Caminé lentamente hacia la puerta. Ella solo me observaba. No intentó detenerme. Justo cuando tomé la manija, la escuché susurrar detrás de mí, algunas personas. Simplemente nacen con destinos distintos. Me detuve y volteé a verla. Lanzó algo a mis pies, un sobre. El viento que entraba por la ventana le alborotó el cabello sobre la cara. Tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar, pero su sonrisa era salvaje y torcida. Te odio, Sue, dijo con una risa temblorosa. Pero también eres la única que de verdad me habría ayudado. ¿No es ridículo? Este mundo es una maldita broma. Su voz se quebraba, pero no se contuvo. No me arrepiento de nada. No voy a disculparme. Solo espero que todos esos monstruos se pudran en el infierno. Y entonces, antes de que pudiera moverme, subió a la caja junto a la ventana y saltó. Solté un grito ahogado, pero antes de que pudiera reaccionar, alguien me abrazó por detrás. Unos brazos fuertes me envolvieron, cálidos y firmes, sosteniéndome con fuerza mientras me derrumbaba. Ni siquiera entendía por qué lloraba tanto. Las lágrimas simplemente no se detenían. Ella se había ido. El sobre que dejó pesaba con la verdad. Dentro había una lista, nombres, fechas, lugares. Lo exponía todo. Toda la red de trata de personas en la que una vez la obligaron a participar. Chicas engañadas con contratos falsos. Empujadas a fiestas donde eran tratadas como objetos. No era solo un crimen. Era toda una industria. Entregué todo a la policía. Y publiqué la lista. Al final de la página,
Ella había firmado con una sola palabra, Chan. Su historia explotó en los medios. Sacudió al país. La policía inició una investigación a fondo. Cada persona involucrada fue interrogada, y muchas terminaron arrestadas. Algunas personas la lloraron. Otras, no sintieron lástima alguna. Yo no seguí lo que pasó después. No podía decir que apoyaba todo lo que ella hizo. No viví su dolor. No podía hablar por sus decisiones. Pero en el fondo, deseaba que aquellas chicas que una vez estuvieron atrapadas en esa habitación ahora tuvieran una oportunidad para empezar de nuevo. Para trabajar, para vivir, paso a paso, y finalmente sentirse libres. 6 meses después, gané el premio a Mejor Actriz. Lo que no esperaba era ver a Carter subir al escenario para entregarme el galardón. En cuanto apareció, todo el salón se iluminó. Los fans gritaron, los actores aplaudieron más fuerte, y hasta los presentadores no pudieron ocultar su emoción ante nuestro momento de pareja poderosa. Me entregó el trofeo con una sonrisa suave en los ojos. «Felicidades, señorita Taylor», dijo con ternura. «Te deseo un camino brillante en tu carrera actoral». El público volvió a aplaudir. Apreté el trofeo con fuerza, con el corazón lleno, y tuve que hacer una pausa antes de poder hablar. Más tarde, al bajar del escenario con otro actor, él extendió su mano para ayudarme a bajar los escalones. Fue un gesto pequeño, pero vi cómo Carter lo miró de reojo. Solo una mirada, y el pobre chico retiró su mano de inmediato y se alejó torpemente. Me reí por lo bajo mientras me acercaba a Carter. «¿Por qué lo asustaste así?» Carter me rodeó con el brazo con toda calma. «No lo asusté», respondió serio. «Solo pensé que sus manos eran un poco suaves de más». Puse los ojos en blanco. Ya en mi asiento, eché un vistazo a escondidas a Weibo desde mi teléfono. Por supuesto, estaba enloquecido. Ese gesto del actor ya era un gif en bucle que se volvía viral. Algunos fans incluso notaron el anillo que llevaba puesto, y señalaron que no era de ninguna marca patrocinadora. Todos estaban adivinando si Carter me había propuesto matrimonio. La verdad es que ya estábamos casados. Lo registramos la semana pasada. Una mañana desperté y tenía un anillo nuevo en el dedo. No era el par que yo había elegido tiempo atrás, los personalizados y únicos que dijimos que usaríamos. Era algo totalmente nuevo. «¿Por qué no usaste los que yo escogí?», le pregunté esa mañana. «Al menos esos eran únicos». Él ajustó su reloj, con toda tranquilidad. «Este también es único», respondió con indiferencia. «¿No te gusta?». «Sí me gusta», admití. Luego lo molesté, «pero si no me gustara, ¿podría devolverlo?». Él sonrió con picardía y me pellizcó suavemente la cintura. «Inténtalo. Hazte crecer 10 dedos más», dijo Carter con una sonrisa burlona, «y te compraré 10 anillos más, pequeña cazafortunas». Me reí, rodando los ojos. Ese día yo tenía un evento, así que tuvimos que posponer todo. Pero a la mañana siguiente, fuimos juntos a sacar nuestra licencia de matrimonio. La ceremonia de premiación ya había terminado oficialmente. Carter me cubrió los hombros con su abrigo con suavidad y me miró con ternura. «Vámonos a casa, señora Carter», dijo sonriendo. Mi gatito, sí, así le decía yo, había estado mostrando las garras últimamente. Ya no era el tímido y cuidadoso de antes. En ese entonces, caminaba de puntillas a mi alrededor, como si tuviera miedo de decir o hacer algo mal. Pero ahora, finalmente actuaba como alguien que sentía que yo le pertenecía. Y, para ser sincera, esa nueva versión de él me encantaba. Se sentía más vivo. ¿El único problema? Había visto demasiados dramas cursis. Todo eso de soy tu reemplazo de tu primer amor le había dañado el cerebro. Tenía la cabeza llena de esos clichés de luz blanca de luna. A partir de ahora, en serio, iba a tener que revisar los papeles que aceptaba. Nada de más dramas emocionales ni tramas ridículas. Después de haber estado separados por 3 meses, apenas si tuve tiempo de decirle algo cuando volví, y boom, Lucasson ya se lo había llevado para una de esas charlas profundas de hombre a hombre. Solo de verlos me cansaba. ¿Y Madison?
claro que le gustaba. Todos lo sabían. Era tan obvio. Pero aún así, él no podía decir esas 4 palabras, me gustas. Habían pasado más de 20 años y todavía no podía confesarlo. Con razón su hermano mayor ya estaba felizmente casado, y él seguía atascado, dándole vueltas a todo. Decidí darle un empujoncito. No le dije nada directamente, pero dejé que se filtrara un rumor, uno que decía que nuestras familias tal vez harían una alianza matrimonial. Pensé que, si la gente creía que estábamos comprometidos, tal vez eso lo haría reaccionar. Si lo haría o no, no lo sabía. Pero lo que no esperaba era lo que ocurrió después. Se enojó tanto que lanzó el anillo al otro lado del cuarto y salió furioso. Cuando lo recogí y salí corriendo tras él, ya se había ido. La única llamada que contestó fue para decirme, sin rodeos, que me fuera de su departamento. Bueno. Al menos tuvo el valor de decirlo. Eso era mejor que quedarse callado y sufrir en silencio como antes. Quería volar hacia él de inmediato, pero uno de nuestros proyectos en Estados Unidos se vino abajo. Fue un desastre. De verdad no sabía para qué le pagaba al equipo si no podían mantener nada bajo control. Así que tomé el primer vuelo nocturno a Estados Unidos y dejé instrucciones con mi asistente, Lynn, para que vigilara todo lo relacionado con él. Por suerte, Lynn no era completamente inútil. En cuanto empezó la campaña de desprestigio, contrató guardaespaldas de inmediato. Revisé el video completo, investigué el pasado de Sisi y supe que ella aún no había terminado. Así que decidí esperar y observar. Mientras tanto, mi gatito probablemente estaba solo en algún hotel, llorando. Para cuando logré poner todo en orden, habían pasado varios días. Volé directo de regreso a China. Y honestamente, no entendía cómo sus fans eran tan débiles. Los estaban aplastando en redes uno por uno y ni siquiera sabían cómo defenderlo. Al final, tuve que intervenir yo misma. Incluso me reí sola pensando, debería dar una clase magistral sobre cómo lidiar con el odio online. Líderes de fanclubs, tomen nota. Como él me había bloqueado por completo y yo no tenía forma de contactarlo, la única manera de llegarle fue con un comentario público en Weibo. Gracias al cielo, funcionó. Cuando por fin lo vi, se me rompió el corazón. Tenía los ojos completamente hinchados de tanto llorar. Creo que en los 3 años que llevábamos juntos, nunca lo había visto llorar así. Me contuve de correr a consolarlo. Si arreglaba las cosas demasiado rápido, no sanarían bien. Solo quedaría esa sombra en su corazón. Así que hablamos. De todo. Paso a paso. Lo vi intentar discutir, claramente sintiéndose culpable. Seguía profundamente enamorado, pero demasiado orgulloso para admitirlo. Honestamente, fue adorable y agotador. Siempre escuchaba a todos, menos a mí. Y ahora, todos los malos hábitos que sin querer yo misma le consentí, los usaba en mi contra. Pero al fin, después de todo el llanto, los gritos y los silencios, todo volvió a estar bien. ¿Y mi gatito? Seguía siendo la cosita más linda del mundo cuando sonreía y me llenaba de besos.